Bueno, habría que ver la historia, porque las acusaciones constitucionales son bastante viejas en la historia republicana de Chile. Hay desde principio, o sea, desde la independencia en adelante, hay distintas acusaciones constitucionales. Muchas se han interpuesto después de periodos de fractura política, después de la dictadura de Ibáñez, por ejemplo, en principio de los 30, durante la transición, digamos, después del 90 ha habido acusaciones constitucionales, después de la guerra civil del 91 hubo acusaciones constitucionales, y había otros en tiempos de más relativa normalidad democrática como el que estamos viviendo ahora, hubo también durante el gobierno de Frei Montalva, hubo durante la Unidad Popular, pero es un tiempo también muy crispado políticamente. Así que es una historia vieja que sería interesante. Hay pocos estudios sobre las acusaciones constitucionales y sería interesante ver cuáles han sido las consecuencias a lo largo de la historia en el sistema político. Lo que sí yo creo que es más claro es que el mecanismo de la acusación constitucional es un mecanismo que refleja ciertas deficiencias institucionales de la forma de la política, de la forma de la arquitectura del poder en Chile, y tienen que ver con el presidencialismo, tienen que ver con el presidencialismo chileno. No hay buenos mecanismos, creo yo. Estamos hablando de acusaciones constitucionales a ministros, o sea, miembros de la administración. Y cuando digo tensión, es una tensión entre la administración, lo que nosotros llamamos gobierno, o yo creo incorrectamente, pero se usa el poder ejecutivo, y el Congreso y el Parlamento. No hay buenos mecanismos institucionales que resuelvan las tensiones que necesariamente se producen entre estos dos extremos del sistema político. Dejemos aparte las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema, que obviamente tienen una connotación política, pero no una connotación política tan directa como las acusaciones constitucionales a los ministros o al presidente de la República, etc. Hay acusaciones constitucionales, por ejemplo, también a los altos jefes de las Fuerzas Armadas. De hecho, el año 98 se trató bueno, después ya era senador ya, pero con Pinochet. Esa deficiencia institucional es que no hay mecanismos que permitan fluidamente resolver las tensiones que necesariamente se producen. Y las tensiones van, obviamente, en ambos sentidos. Por ejemplo, si a pesar de tener mayoría, por ejemplo, en el Parlamento, el gobierno tiene problemas de coordinación con los miembros del Congreso, el gobierno no puede pasar leyes a pesar de tener mayoría parlamentaria. Y viceversa, si el Congreso tiene problemas con la administración o con ciertos miembros de la administración, como en este caso con la ministra de Educación hoy día, no hay un mecanismo fluido como lo hay en los regímenes parlamentarios para resolver esa tensión dentro del mismo sistema político, y no con el carácter traumático que tienen las acusaciones constitucionales. ¿Por qué traumático? Porque son una mezcla digamos, promiscua de consideraciones jurídicas y de consideraciones políticas. Entonces, los argumentos jurídicos son políticos en el fondo, y los argumentos políticos se le da un barniz jurídico, y creo yo que no es el órgano más apropiado del Congreso para decidir cuestiones jurídicas, o sea, si ha habido violaciones o no de reglas jurídicas. Entonces, lo que sí revela, yo no sé cuáles son sus consecuencias cuáles van a ser sus consecuencias para la política digamos, contingente de aquí en este año o los 2 años que quedan de este gobierno. No sé muy bien. Probablemente va a ayudar a que la cosa se crispe un poco más. Y en general la jurisprudencia de las acusaciones constitucionales que son rechazadas. Vamos a ver qué pasa por esta si se une a la única que ha sido aceptada desde que se reinauguró la democracia en 90, la acusación constitucional contra Cereceda, que era un ministro de la Corte Suprema. O sea, te fijas, no en el sistema político probablemente tal, sino que en el sistema judicial, que es distinta la connotación. Pero lo que sí yo creo, este mecanismo traumático que mezcla promiscuamente, confusamente consideraciones políticas y consideraciones jurídicas en un órgano que no está llamado a decidir jurídicamente, creo que lo más claro es que revela un déficit institucional en nuestro sistema político, y nos llama la atención a volver a pensar en el futuro de Chile hacia un sistema parlamentario o semipresidencialista, semiparlamentario, la francesa, digamos, que mantiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Yo me inclino por un sistema parlamentario pura y simplemente, donde el propio sistema está capacitado, sin traumas, para resolver las tensiones que se producen entre el cuerpo legislativo, probablemente tal, y la administración.